¿Qué tal, espartanos? Bienvenidos sean a este podcast de Drag Spartan. Y pues claro, aquí te voy a desmenuzar con carnitas para tacos sin cebolla para que no te lloren los ojos cuando veas la verdad. Vamos a poner sobre la mesa la tranza camuflada de políticas de uso justo de Total Play. Ya lo estoy abriendo desde este momento, te estoy dando el spoiler porque esto es un madrazo disfrazado para los gamers, los streamers y cualquiera que no use el internet. Solamente que no lo había hecho anteriormente o días pasados porque quería tener todos los datos en conjunto y sobre todo la entrada de Profeco en este desmadre. Así que comenzamos. Ya entramos todo este desmadre, ya lo desmenuzamos, ahora sí. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál es la verdad desnuda detrás de todo lo que está ocurriendo con Total Play, que limitó el internet? El discurso oficial es política de uso justo. Evitar saturaciones en la red, garantizar calidad a todos los usuarios y prevenir abusos. Eso es por parte de Total Play. Ahora, traducción real. No queremos que el 5% de usuarios ultra intensos nos tumben la red de los otros 95% y menos que nos cuesten más dinero. Suena lógico, claro que sí, en el contrato suena de huevos, pero la realidad es mucho más sucia. Y es que la verdad del trasfondo es el negocio que ya no es rentable con consumidores intensos. Los modelos de internet ilimitado no fueron diseñados para streamers gamers en 4K ni cloud workers que son 24/7. Antes del 2015, la gente no usaba ni 500 gigabytes al mes. Hoy, con juegos de 150 gigas, TikTok en 4K, Zoom y Cloud Diario, muchos usuarios ya están reventando los 2 y 3 terabytes sin esfuerzo. Y eso jode infraestructura y sobre todo márgenes de ganancia. Con esto no quiero decir que estemos hablando de que estas empresas pues son los héroes de la película o que tengamos que ser y ponerlos como los buenos, por lo tanto, no. El verdadero villano es el costo de mantenimiento de red. Total Play es una red de fibra óptica simétrica muy rápida, pero cara de mantener y escalar. Mientras más gente use intensamente la red, más se deben invertir en equipos de backbone, en pairing con otros ISPs, en servidores de caché y en infraestructura interna. ¿Y qué creen? No quieren subirle a todos el precio, así que prefieren castigar a los que más usan. Tipo, consumes 4 veces más que los demás, págalo tu perro. Pero aquí viene lo sucio. Están probando el camino para cobrar por gigas en el futuro. Esto huele a un movimiento estratégico. Empiezan con el cuento de uso justo. Después hacen que lo veas como normal y luego te venden paquetes de 1 terabyte extra como si fueran recargas. Así convierten el internet en lo que hicieron con los planes de celular. Poca libertad, muchos topes y ventas por separado de lo que debería ser base. ¿Por qué desde ahora? Porque la demanda de datos se está explotando como palomitas de plutonio, güey. Porque saben que si Telmex o Easy hacen lo mismo, ya nadie va a reclamar tanto. Porque se están preparando para un modelo de negocios donde los usuarios intensivos pagan más, como lo hace Netflix cobrando por compartir cuenta. Un ejemplo. Ahora, Total Play no ha limitado tu internet por amor a la red o al usuario. Lo hizo porque ya no les salen las cuentas con usuarios que usan fibra como debe usarse, que es al máximo. Y como no pueden decir, Nos cuesta mucho que uses lo que te vendimos como ilimitado, así que te vamos a cobrar más. prefieren disfrazarlo como una medida de equidad. Pero no te confundas, esto no es justicia digital. Es capitalismo maquillado. Y, por lo tanto, vamos a platicar qué está pasando el día de hoy. Aquí viene el desmadre. Total Play, en su infinita sabiduría, decidió que a partir del 15 de abril de 2025, todos los planes de internet serían simétricos, misma velocidad de subida y bajada. Hasta ahí todo chido, chingón, pero aquí viene el madrazo. Límites de consumo de datos, dependiendo del plan que tengas, te ponen un tope de gigabytes. Si te pasas, te clavan 110 pesos por cada 100 gigabytes extra. Ejemplo, 30 megas, 1000 gigabytes. 80 a 100 megas, 1500 gigabytes. 200 a 250 megas, 2000 gigabytes.
300 a 350 megas, 2500 gigabytes. 500 megas, 3000 gigabytes. Y luego vienen 700 a 800 megas, 3500 gigabytes. Y de 1000 a 1200 megas, 4000 gigabytes. Esto hizo que prácticamente la banda explotara en redes, porque no se supone que era internet ilimitado. Y aquí es donde viene el pedo con Profeco. ¿Puede hacer algo o es puro show? Primero, ¿sí? La Profeco es la Procuraduría Federal del Consumidor. No se quedó con los brazos cruzados y le jaló las orejas a Total Play. No puedes cambiar las reglas a la mitad del partido. Profeco recordó que ninguna empresa puede modificar unilateralmente los contratos ya firmados. O sea, si contrataste ilimitado, así te quedas, güey. ¿Sí? Reunión que tuvo con Total Play, porque se armó una junta donde Profeco le dijo a Total Play que no puede implementar estos cambios sin el consentimiento explícito de los usuarios. Además, deben informar claramente qué beneficios, si es que hay alguno, tendrían estos nuevos planes. Ahora bien, escucha, opciones para los usuarios. Si no estás de acuerdo con las nuevas condiciones, tienes derecho a mantener tu plan original. 2. Cancelar el contrato sin penalización en un plazo de 30 días después del aviso. La Profeco puede sancionar o es pura mamada. Sanciones económicas, sí, puede multar a la empresa que viole los derechos de los consumidores. Acciones legales, puede iniciar procedimientos para obligar a la empresa a cumplir con la ley. Así que no es un solo show mediático. Si Total Play se pasa de lanza, Profeco puede meterles una buena multa. Ahora, atención. Esto no aplica para ti que ya tienes tu plan. Solamente son nuevos planes de Total Play y cómo aplican. Primero, Total Play quiere que te cambies a sus nuevos planes simétricos con límite de datos, pero ojo, necesita consentimiento tuyo. No pueden cambiarte sin tu permiso. Si no aceptas, deben respetar tu plan actual. Información clara, deben decirte exactamente qué implica el nuevo plan y qué beneficios, si es que hay, y lo tienen para ti. Ahora, si te quieren cambiar sin avisarte o sin tu consentimiento, están violando la ley y ahí sí mételes la riata. Conclusión explosiva, Total Play quiso pasarse de listo metiendo límites y cobros extra en planes que vendieron como ilimitados, pero la Profeco les puso un alto recordándoles que no pueden cambiar las reglas sin el permiso de ustedes los usuarios. Así que siéntete tranquilo, si tú ya estás consumiendo tu plan ilimitado, no te pueden cambiar y no puedes pagar más porque estás bajo un contrato que tú ya firmaste desde tiempo atrás. Entonces, solamente te van a ocultar lo de los 4 terabytes. Eso sí, ahí viene en el contrato de forma muy oculta. Échale una leidita. Eso diría yo si fuera pagado por Total Play. Pero la cuestión es de que no me está pagando ni un solo centavo. Así que tengo todo el derecho de decirte que ahí está el truco más cochino, mi querido estimado gamer. No viene en ninguna parte de tu viejo contrato ilimitado, viene lo de los 4 terabytes. Así es. La letra chiquita que ahora andan sacando de la manga no estaba especificada en los contratos originales residenciales de Internet ilimitado. El contrato estándar residencial se menciona el término Internet ilimitado en la descripción comercial. No había cláusulas específicas que indicaran un límite de 4 terabytes ni topes mensuales de datos. Lo único que se mencionaba era la política de uso justo, pero sin definir cifras exactas. O sea, puro texto vago tipo, nos reservamos el derecho de limitar el servicio si detectamos que haces uso excesivo que afecte a la red. O sea, que chinga tu madre. Y así de ambiguo está. Entonces, no les hagas caso con su total y modificación de su política de uso justo en su sitio web y la aplicación retroactiva sin consentimiento explícito. Así es, eso no funciona así. La nueva política vigente de este 15 de abril de 2025 sí menciona los límites por plan que te detalle antes, pero no está firmada por ti. Esto solamente aplica para todos aquellos nuevos clientes. Así que no firmaste una aceptación de ese límite. Si te aplican esa política sin avisarte o pedir tu consentimiento, están violando la ley. Nos vemos. Hasta la próxima.